Encontré la invitación a la celebración del ascenso de mi esposa a vicepresidenta en su coche. Mi nombre no estaba en ella. Su exnovio estaba sentado con sus padres en mi lugar. Mientras ella celebraba, yo hacía las maletas mientras ella sonreía para las fotos. Vacié las cuentas. Lo que ella encontró al llegar a casa cambió todo. Me llamo Michael Harrison. Me dicen Mike. Tengo 43 años y he pasado los últimos 18 construyendo algo que creía que importaba. 3 franquicias repartidas por toda la ciudad. Cafeterías con mi nombre en el contrato de arrendamiento. Mi sudor en los cimientos. Mi dinero manteniendo las luces encendidas. No es algo glamuroso, pero es trabajo honesto. De ese que te deja dormir tranquilo. O al menos solía hacerlo. Me casé con Jennifer Collins hace 21 años. Ella tenía 20 entonces, fresca y llena de planes. Yo tenía 22 y era lo suficientemente tonto como para pensar que el amor lo conquistaba todo. Un año después nació Madison, nuestra hija. Acaba de empezar su segundo año en la Universidad Estatal, estudiando biología, viviendo en una residencia a 3 horas de aquí. Ya tiene edad para entender que los matrimonios no siempre son lo que parecen en las fotos. Jennifer trabaja como directora de ventas en Medtech Solutions, una de esas empresas medianas que venden equipos quirúrgicos a hospitales. Y es buena en lo que hace. Gana 6 cifras, la llevan en avión a conferencias, se codea con médicos y administradores hospitalarios. Hace 3 semanas la ascendieron. Aún no es oficial, pero el anuncio está por llegar. Vicepresidenta de ventas, oficina en la esquina, coche de empresa, todo el paquete. Encontré la invitación por casualidad. Martes por la mañana, buscaba mi tarjeta de seguro o el coche. Queríamos añadir su vehículo a mi póliza para ahorrar unos $. Fue entonces cuando vi el sobre atrapado entre el asiento del pasajero y la consola central. Papel crema, caro. De esos que usan las corporaciones cuando quieren que te sientas especial. Medtech Solutions tiene el placer de invitarle a celebrar el ascenso de Jennifer Harrison a vicepresidenta de ventas. Viernes 15 de noviembre, 7 de la tarde. Metropolitan Club, cena y recepción a continuación. Debajo, en letra más pequeña, reservación para la familia de medios. Saqué el plano de asientos que venía dentro, ordenado alfabéticamente por apellidos. Allí estaba su nombre, Jennifer Harrison. 2 asientos en la mesa 3. Sus padres, Richard y Susan Collins, estaban listados. Su hermano, David Collins, y su esposa también. Yo no aparecía. No en su mesa. Ni en ninguna mesa. Me quedé parado en el camino de entrada sosteniendo esa invitación durante mucho tiempo, viendo cómo el papel temblaba ligeramente en mi mano. No de rabia, no todavía. Solo esa sensación hueca que tienes cuando de repente te das cuenta de que has sido ruido de fondo en tu propio matrimonio. Jennifer salió 20 minutos después, con una taza de café en la mano, ya hablando por teléfono. Al principio no me vio. Cuando lo hizo, su sonrisa se desvaneció apenas un instante. Hola, cariño, dijo Jennifer con voz demasiado alegre. Pensé que ya te habías ido a la sucursal de Riverside. Le levanté la invitación sin decir palabra. Su rostro hizo algo complicado. No era culpa, ni desafío, sino algo intermedio. Ah, eso dijo, repetí. Tu gran celebración por el ascenso, a la que aparentemente no estoy invitado. Jennifer dejó la taza de café sobre el capó de su coche con cuidado, como si estuviera ganando tiempo para pensar. Vi cómo su cara pasó por 3 expresiones distintas antes de quedarse en algo entre disculpa y defensa. Mike, no es lo que piensas, dijo. Entonces dime qué es, respondí, porque lo que pienso es que mi esposa fue ascendida a vicepresidenta y no me invitaron a verla celebrar. Jennifer cruzó los brazos. Siempre hacía eso cuando estaba a punto de decir algo que sabía que no me gustaría. Se cruza como si se protegiera de la verdad. Mis padres pidieron la distribución de los asientos, dijo. Ya sabes cómo es mi padre con estas cosas corporativas. Es muy particular con las apariencias. ¿Apariencias? Repetí. Tu padre se preocupa tanto por las apariencias que su yerno de 21 años no figura en la lista de invitados. Es complicado, Mike. Luego no lo fue.
Jennifer miró hacia la calle, donde nuestro vecino paseaba a su perro, en cualquier dirección menos hacia mí. ¿Creen que Austin debería estar ahí? El nombre me golpeó como agua fría. Austin Parker, su novio de la universidad, el tipo con quien salió 2 años antes de que nos conociéramos. Un consultor de hostelería que vestía trajes caros y hablaba de márgenes de beneficio en restaurantes como si fuera la Biblia. Lo había visto exactamente 2 veces. Una en el retiro de empresa de Jennifer hace 4 años. Otra en la fiesta de cumpleaños de su padre el verano pasado. En ambas ocasiones me miró como si fuera un estorbo. Austin, dije, tu exnovio Austin. Ese mismo, dijo Jennifer, con la voz adquiriendo ese tono defensivo. Ahora está asesorando a mi empresa. ¿Asesorando? Nos está ayudando a reestructurar la estrategia de distribución. Es realmente valioso para el equipo. Genial, Jen. Maravilloso. Pero eso no explica por qué él tiene asiento en tu celebración y yo no. Finalmente me miró. Tenía la mandíbula tensa. A mis padres les gusta él, ¿vale? Siempre les ha gustado. Creen que él está más en su onda. ¿Su onda? Ya sabes a qué me refiero. Habla su idioma. El mundo corporativo, el networking, todo ese rollo. Tú eres genial en lo que haces, pero manejar cafeterías no es exactamente. Se quedó callada, pero el resto de la frase flotaba en el aire. No es exactamente impresionante para gente como ellos. Sentí que algo cambiaba en mi pecho. No era rabia todavía, era algo más frío. Entonces déjame ver si entiendo bien, dije, manteniendo la voz tranquila. A tus padres les gusta más tu exnovio que a su propio marido. Y en lugar de decirles que eso es una locura, simplemente lo aceptaste. Ni siquiera me lo mencionaste. Me dejaste descubrirlo por accidente. Iba a decírtelo, dijo Jennifer, aunque ni ella misma parecía convencida. Cuando el viernes por la noche le pregunté cómo había ido la fiesta, no respondió eso. Solo se quedó allí en el camino de entrada, con los brazos aún cruzados, mirándome como si yo fuera el irracional. ¿Sabes cuál es la peor parte? Dije. No es que no lucharas por mí, es que ni siquiera pensaste que me importaría lo suficiente como para defenderme. Le entregué la invitación. Ella la tomó, pero no la miró. Tengo que ir a la sucursal de Riverside, dije. Hay entregas de inventario a las 9. Pasé junto a ella, subí a mi camioneta y me fui. En el espejo retrovisor la vi todavía allí, en el camino de entrada, sosteniendo ese sobrecrema como si pudiera prenderse fuego. Pero esto es lo que pasa con la gente callada. No siempre te mostramos cuando estamos heridos. Simplemente empezamos a hacer planes. La sucursal de Riverside me necesitaba, pero no tanto como yo la necesitaba a ella. A veces necesitas una razón para salir de tu propia cabeza, y contar inventario es tan buena como cualquier otra. Además, pienso mejor cuando tengo las manos ocupadas. Pasé el martes organizando el almacén, revisando los horarios de entrega, enseñándole al nuevo a usar la máquina de espresso. Cosas normales de un martes. Pero entre preparar cafés y firmar facturas, no dejaba de pensar en ese plano de asientos, en el nombre de Austin Parker en el lugar donde debería estar el mío. Alrededor de las 2 de la tarde llamé a mi contador, Gerald Simmons, 68 años. Lleva haciendo mis cuentas desde que abrí la primera sucursal hace 15 años. Más listo que nadie. Gerald, necesito que me saques algo, dije. Toda la actividad conjunta de los últimos 2 años. Todo lo que Jennifer y yo tenemos juntos. Cuentas corrientes, de ahorro, inversiones. Eso es mucho papeleo, Mike, dijo Gerald. ¿Qué buscas? No lo sé todavía. Solo cualquier cosa que parezca rara. Retiros grandes, transferencias inusuales, algo que yo no haya autorizado. Hubo una pausa. Gerald no es tonto. Lleva 43 años casado. Sabía lo que significaba ese tipo de petición. Lo tendré para el jueves, dijo. Gracias, Gerald. Y que esto quede entre nosotros. Siempre. Colgué y volví al trabajo. Pero no podía dejar de pensar. Hace 8 meses la sucursal de Riverside empezó a perder cuota de mercado.
3 contratos corporativos que teníamos desde hacía años se fueron de repente a un competidor de la ciudad. Un lugar nuevo llamado Velocity Café. Marca más moderna, precios agresivos, sospechosamente bien informados sobre nuestra estructura de precios. Lo atribuí a mala suerte. Ahora no estaba tan seguro. Esa noche, Jennifer llegó tarde otra vez. Dijo que había estado en una reunión estratégica con el equipo de vicepresidentes, preparando la transición. Me besó en la mejilla como si nada estuviera mal. Me preguntó cómo había ido mi día. Empezó a preparar la cena como si aún fuéramos la pareja que se contaba todo. Austin llamó hoy, dijo, removiendo la salsa de pasta en la estufa. ¿Casual? Demasiado casual. Quería confirmar algunos detalles sobre el evento del viernes. Seguro que sí, dije. Jennifer me miró. Mike, por favor, no seas así. ¿Así como? Como un marido que acaba de descubrir que ha sido reemplazado por su ex en la noche más importante de su carrera. No has sido reemplazada. Estás siendo dramático. Dejé la cerveza y la miré directamente. ¿Cuándo empezó Austin a asesorar tu negocio? Te dije que nos ha estado ayudando con la estrategia de distribución. ¿Cuándo empezó? Volvió a la estufa. Quizá hace 6 o 7 meses. No recuerdo exactamente. Esfuérzate más. ¿Por qué importa, Mike? Porque hace 7 meses mi sucursal de Riverside empezó a perder contratos a manos de un competidor. Y me pregunto si esas dos cosas podrían estar relacionadas. La agitación de Jennifer se detuvo por un segundo. Luego se rió. De verdad se rió. ¿Crees que Austin está pasando información a tus competidores? Eso es paranoia, incluso para ti, ¿no? Es un consultor de hostelería. Conoce la industria. Ha estado trabajando contigo, lo que significa que ha estado presente en nuestras conversaciones, en nuestras discusiones financieras. ¿Le cuentas cosas sobre mi negocio? Claro que no. ¿Estás seguro? ¿Por qué no me dijiste que estabas trabajando con él en absoluto? Así que perdóname si no me creo tu palabra. La salsa empezó a burbujear. Jennifer apagó el fuego, movió la sartén y se quedó de espaldas a mí. Sus hombros estaban tensos. Creo que voy a dormir en la habitación de invitados esta noche. Dije, Mike, no estoy enojada, Jen. Solo estoy cansada y necesito un espacio para pensar. La dejé en la cocina y subí las escaleras. La habitación de invitados todavía tenía cajas desde que sacamos las cosas de Madison para la universidad. Aparté las cajas, me acosté en la cama y miré al techo. Mi teléfono vibró. Mensaje de Madison. Hola, papá, ¿podemos hablar este fin de semana? Hay algo que me preocupa. Miré ese mensaje largo rato antes de responder. Claro, cariño. Llámame cuando quieras. No respondió de inmediato. Eso no era normal en ella. Madison siempre respondía al instante. Dejé el teléfono y cerré los ojos. Pero no dormía. Pensaba en las fechas, en coincidencias que no eran coincidencias, en el extraño mensaje de mi hija y en las mentiras casuales de mi esposa. Por cierto, si estás escuchando esto y te está tocando de cerca, hazme un favor. Pulsa ese botón de suscribirte. Ayuda más de lo que crees. El 97% no lo hace. Y créeme, marca la diferencia. Gerald llamó el jueves por la mañana mientras abría la sucursal del centro. Mike, tienes que venir a mi oficina, dijo. Sin saludo, sin charla. Ahí supe que era grave. Llegué a las 10. Gerald tenía papeles esparcidos sobre su escritorio como pruebas en una escena del crimen. Extractos bancarios, registros de transacciones, copias de cheques que nunca había visto. Dime qué estoy viendo, dije. Gerald señaló la primera pila. Cuenta de ahorros conjunta. Tú y Jennifer. Hace 3 años tenían $240,000 ahí. Dinero del seguro de vida de tu padre más lo que habías ahorrado de las franquicias. ¿Correcto? Ese es nuestro fondo de retiro. Era tu fondo de retiro, dijo Gerald. Deslizó otro papel hacia mí. Hace 18 meses, Jennifer retiró $80,000.
En la línea de memo dice, oportunidad de inversión. Se me cayó el estómago. Nunca autoricé eso. La firma es tuya, sin embargo. Miré el comprobante de retiro. Era mi firma. Es una copia muy buena. No firmé esto, Gerald. Entonces tenemos un problema. Sacó más papeles. 6 meses después, otros 70.000. La misma historia. Tu firma, sin consulta. 3 meses después, 45.000 más. ¿Cuánto queda? 42.000. Y eso solo porque alcanzó el límite anual de impuestos por donaciones. No pudo sacar más sin llamar la atención del IRS. Me recosté en la silla. Casi $200.000. Desaparecidos. ¿A dónde fue el dinero? Gerald me entregó otro documento. Transferencias electrónicas. Todas a la misma LLC. Parker Hospitality Ventures. Austin Parker. Por supuesto que era él. Hay más, dijo Gerald. Y de alguna manera supe que esto iba a ser peor. Tus cuentas comerciales. Alguien ha estado accediendo a los registros financieros, no sacando dinero directamente, pero extrayendo informes, contratos con proveedores, estructuras de precios, márgenes de ganancia, todo. Hay credenciales compartidas. Jennifer es tu copropietaria en papel para efectos fiscales. Recuerda que tiene acceso de administrador al software contable. Estas extracciones ocurrieron fuera de horario, tarde en la noche, alrededor de las 9 o 10, cuando normalmente estoy dormido. Sí. Me levanté y caminé hacia la ventana. Afuera, la gente seguía con su jueves normal. Tomando café, yendo al trabajo, viviendo vidas que no se habían roto en pedazos afilados. Hay una cosa más, dijo Gerald en voz baja. Revisé los registros de registro comercial de Velocity Café, el competidor que te ha estado quitando contratos. Me di vuelta. Socio silencioso registrado como Parker Hospitality Ventures, registrado hace 8 meses. La habitación se sintió más pequeña de repente. Austin Parker no solo estaba asesorando a mi esposa. Estaba usando información de mi negocio para competir contra mí, usando mi dinero para financiarlo, y Jennifer lo había estado ayudando. ¿Qué hago, Gerald? Me miró por encima de sus gafas. Legalmente, documentas todo. Te proteges. Contratas un abogado. Y personalmente, Gerald entrelazó las manos, tú decides si quieres pelear o irte. Pero Mike, si te vas, hazlo con inteligencia. No dejes nada atrás que pueda volverse en tu contra después. Conduje a casa en una neblina. Cuando llegué, la casa estaba vacía. Jennifer estaba en el trabajo, probablemente en reuniones con Austin, planeando estrategias, riéndose de algo, sin pensar en mí en absoluto. Fui al garaje y encontré lo que buscaba. 3 cajas marcadas como archivos universitarios con la letra de Jennifer. Papeles viejos que nunca había tirado. Abrí la primera y empecé a hurgar. Documentos de ayuda financiera, expedientes académicos, y enterrada al fondo, una tarjeta de agradecimiento fechada hace 22 años. El penúltimo año de Jennifer, el año antes de que nos conociéramos. Gracias por la escapada a Silver Creek. La próxima va por mí. No esperemos tanto entre visitas. Tú eras Austin, Silver Creek. Eso estaba a 7 horas de distancia. Jennifer me había dicho que ese descanso de primavera lo pasó haciendo voluntariado en un refugio para personas sin hogar. Lo recordaba porque me sentí culpable por irme a refugiar con mis amigos mientras ella hacía trabajo de caridad. No había estado en un refugio. Había estado en una cabaña con Austin. Me senté en el suelo del garaje con esa tarjeta en la mano y algo frío se asentó en mi pecho. No era rabia, ni siquiera dolor, solo claridad. Claridad cristalina y perfecta. Ella me había estado mintiendo desde el principio. Y se había vuelto tan cómoda con eso que dejó de ser cuidadosa. Ese fue su error. El viernes por la mañana empezó como cualquier otro. La alarma de Jennifer sonó a las 6. Escuché la ducha, sus pasos por el dormitorio, la puerta del armario abrirse y cerrarse mientras elegía algo para el gran día.
Yo ya estaba despierto, llevaba horas acostado en la habitación de invitados, viendo cómo el techo pasaba de negro a gris con el amanecer entrando por la ventana. A las 7 ya estaba vestido, jeans, botas de trabajo, mi vieja sudadera de Colorado State. Jennifer estaba en la cocina, café en mano, mirando su teléfono. Levantó la vista cuando bajé las escaleras. «Buenos días», dijo. Con cuidado, como si probara la temperatura del agua. «Buenos días», respondí. «¿Vas a trabajar en la sucursal del centro hoy?» «Eso planeo», asintió, sorbiendo su café. «Entonces, sobre esta noche, que la pases bien», dije. «Te lo has ganado». Algo cruzó su rostro. Alivio, tal vez. Como si esperara una pelea y agradeciera no tenerla. «Gracias», dijo. «Significa mucho». Me serví café. Negro, sin azúcar. Igual que lo he tomado durante 20 años. ¿A qué hora empieza? A las 7. Pero necesito estar a las 6 para fotos y la prerecepción. ¿Tiene sentido? Mi chico se detuvo. Empezó de nuevo. Sé que esto ha sido raro, pero después de esta noche, las cosas se calmarán. Podemos hablar de verdad de todo. Está bien, claro. Después de esta noche. Sonrió. Pequeña, insegura, pero real. Luego me besó en la mejilla y se fue al trabajo. Me quedé en la cocina mucho tiempo después de que su auto se alejara. Pensando en ese beso, en lo fácil que era mentir con una sonrisa. Luego me puse a trabajar. La primera llamada fue para Gerald. Transfiere mi parte de las cuentas conjuntas a mi cuenta personal de negocios. Todo. Hazlo esta mañana, Mike. Eso va a activar alertas. Lo sé. Hazlo de todos modos. Y quítame de todas las autorizaciones conjuntas. Tarjetas de crédito, servicios, todo con nuestros nombres. Quiero que mi nombre esté fuera al final del día. ¿Estás seguro? Gerald, nunca he estado más seguro de nada. La segunda llamada fue para mi abogada, Patricia Endris. 56 años, la mejor abogada de familia en la zona metropolitana. La había visto 2 veces en eventos de la Cámara de Comercio. Nunca pensé que la necesitaría. Patricia, habla Mike Harrison. Necesito contratarte hoy. ¿Qué pasa, Mike? Mi esposa ha estado vaciando nuestras cuentas para financiar el negocio de su ex. Le ha estado pasando información sobre mis franquicias y necesito asegurarme de estar protegido cuando esto estalle. Hubo una pausa. Ven a mi oficina a las 9. Trae todo lo que tengas. Pasé 90 minutos en la oficina de Patricia. Le mostré los registros bancarios, las firmas falsificadas, los documentos de la LLC, la línea de tiempo de mis pérdidas que coincidía exactamente con las ganancias de Austin Parker. Tomó notas, hizo preguntas. Cuando salí, tenía una estrategia. Presenta los papeles de separación el lunes, dijo Patricia. No le digas que viene. No le des tiempo para esconder activos o crear una historia. Ataca primero, fuerte y con documentación. ¿Y esta noche? Su celebración. Patricia me miró por encima de sus gafas. ¿Qué pasa con eso? Voy, la enfrento ahí. Mike, ¿me preguntas como tu abogada o como persona? Ambas. Se recostó en la silla. Como abogada, te digo que te mantengas alejado. No armes un escándalo. No le des munición para acusarte de acoso o abuso emocional. Como persona, sonrió, fina y fría, haz lo que tengas que hacer. Solo no hagas nada estúpido. Salí de su oficina a las 11 y conduje a la sucursal del centro. Mi asistente gerente, Tom, estaba detrás del mostrador. Buen chico, 24 años, estudiando administración de empresas por la noche. Tom, necesito que te hagas cargo de las 3 sucursales a partir del lunes, le dije. Sus ojos se abrieron de par en par. ¿Qué? ¿Qué? Asuntos personales. Seguiré por ahí, solo que no en el día a día por un tiempo. ¿Puedes con eso? Sé que puedes, Mike. Si esto es por Jennifer.
Lo miré fijamente. ¿Qué pasa con Jennifer? Tom se movió incómodo. Nada. Solo que la vi almorzando con un tipo hace unos meses en ese italiano del centro. Se veían cercanos. No quise decir nada porque no era asunto mío, pero, ¿qué tan cercanos? Tomados de la mano sobre la mesa. Asentí, manteniendo la voz calmada. Gracias por decírmelo, Tom. Lo siento, amigo. No tienes por qué. No hiciste nada malo. Pasé la tarde en la sucursal Riverside, revisando inventario, horarios, haciendo los cierres normales del viernes. Cerca de las 4, fui a la unidad de almacenamiento que Jennifer y yo habíamos alquilado años atrás. La que ella creía que había olvidado. Saqué 3 cajas, documentos de la universidad, declaraciones de impuestos de los primeros años de nuestro matrimonio, la escritura de la casa, todo lo importante, todo lo que demostraba lo que aporté, lo que construí. Luego conduje a casa. El auto de Jennifer no estaba en la entrada. Ya estaba en el Metropolitan Club preparándose para su gran momento. Recorrí su casa como si la viera por primera vez. 20 años de muebles que elegimos juntos. Fotos en las paredes. Los zapatos de bebé de Madison y su caja de recuerdos. Toda la evidencia física de una vida que fue mentira. No empaqué todo, solo lo esencial, ropa, artículos de aseo, mi laptop, documentos importantes. 2 maletas y una caja. Eso era lo que quedaba de 20 años. Dejé mi anillo de boda sobre la encimera de la cocina, justo al lado de la cafetera, para que lo viera en la mañana. Luego me fui. No fui al Metropolitan Club. Fui a un lugar mejor. La unidad de almacenamiento estaba fría. Piso de concreto, paredes de metal, luces fluorescentes zumbando arriba, pero era tranquila, privada, justo lo que necesitaba. La había alquilado hace 2 semanas a nombre de mi empresa. Pequeña, de 3 metros por 3, justo para las cajas que traje de la casa. Ahora añadí a la colección la laptop que Jennifer no sabía que tenía, el disco de respaldo con copias de todos los documentos financieros, la carpeta que Gerald me dio con los registros de transacciones resaltados, el cuaderno donde llevaba el seguimiento de las cronologías, cruzando fechas, todo lo que ella creía oculto, todo lo que pensaba que nunca encontraría. Me senté en una silla plegable y saqué el teléfono. Eran las 7:15, la celebración había comenzado. Jennifer probablemente estaba dando su discurso de aceptación, agradeciendo al equipo ejecutivo, a sus padres, a Austin por su invaluable guía profesional. Mi teléfono vibró, un mensaje de Madison. Papá, voy a manejar a casa esta noche en vez de mañana en la mañana. Necesito verte. Algo anda mal. Miré ese mensaje. Algo anda mal. Madison sabía. No sé cómo, pero sabía. La llamé. Contestó en el primer timbrazo. Papá. Hola, cariño. ¿Qué pasa? ¿Dónde estás? Preguntó Madison. Llamé a la casa. Mamá no contestó. Tu mamá está en su celebración. Lo del puesto de vicepresidenta, ¿verdad? ¿Y tú dónde estás? Trabajando hasta tarde. Hubo una pausa. Luego la voz de Madison bajó. Papá, por favor no me mientas. Cerré los ojos. ¿Qué tanto sabes? La abuela me llamó la semana pasada. Me preguntó si estaba emocionada por el ascenso de mamá. Si había conocido a Austin Parker. Dijo que iba a estar en la celebración, sentada con ellos. ¿Qué dijiste? Pregunté quién era Austin Parker. Y la abuela se puso rara. Dijo que era solo un socio de negocios. Pero papá, la forma en que lo dijo, como si esperara que yo ya lo supiera. Como si todos lo supieran menos tú. Mi pecho se apretó. Madison, mamá te ha estado engañando, ¿verdad? Madison lo dijo sin dudar. No como pregunta, sino como afirmación. Sí. Sí, lo ha hecho. Escuché a Madison tomar un respiro tembloroso. ¿Cuánto tiempo? No lo sé aún, pero más de lo que quiero pensar. ¿Qué vas a hacer? Voy a manejarlo de la manera correcta, legalmente. Pero Madison, necesito que no te metas en medio de esto. ¿Entiendes?
Ya estoy en medio, papá. Ella es mi mamá. Tú eres mi papá. No hay forma de que no esté en medio. Entonces déjame hacer esto más fácil. Voy a dejar a tu mamá. Voy a presentar los papeles de separación. Va a ser complicado. Pero pase lo que pase, no importa lo que ella diga o lo que digan tus abuelos, tienes que saber algo. ¿Qué? Te amo. Eso nunca cambia. No tienes que tomar partido. No tienes que arreglar esto. Solo tienes que seguir siendo mi hija. Eso es todo lo que necesito de ti. Madison ya lloraba. Yo también te amo, papá. Lo sé, cariño. Ahora date la vuelta. Vuelve al campus. No vengas a casa este fin de semana. Confía en mí en esto. Pero papá, por favor déjame manejar esta parte. Está bien. Se quedó callada mucho tiempo, luego dijo. Está bien. Pero papá, cuando todo esto termine, cuando todo se arregle, estoy de tu lado, solo para que lo sepas. Lo aprecio, cariño. Más de lo que imaginas. Colgamos. Me quedé sentado en la unidad de almacenamiento, rodeado por la evidencia de la traición de mi esposa, y sentí que algo cambiaba. Ya no era ira, ni dolor, era algo más frío, algo definitivo. Abrí el Instagram de Jennifer. Había publicado hace 10 minutos. Una foto en el podio, a mitad de su discurso, sonriendo al público. Pie de foto, agradecida por esta increíble oportunidad y por todos los que creyeron en mí. Los comentarios ya llegaban, felicidades. Muy merecido. Orgullosos de ti. Deslicé por las fotos etiquetadas. Alguien había subido una imagen más amplia del salón. Hice zoom en la mesa 3. Ahí estaban el padre de Jennifer, Richard, su madre, Susan, su hermano, David, y sentado justo al lado de Susan, sonriendo como si perteneciera, estaba Austin Parker. Él ocupaba mi lugar en su celebración, sentado con mis suegros, probablemente brindando por su éxito con el dinero que me robó. Tomé una captura de pantalla, la añadí a mi carpeta de pruebas, la etiqueté como 15 de noviembre, la noche en que ella lo eligió. Apagué el teléfono y fui al hotel que había reservado. Estancia prolongada, mes a mes, una habitación, kitchenette, sin preguntas. Pedí una hamburguesa al servicio a la habitación. La comí mientras veía un partido que no me importaba. Me duché, me acosté en una cama que no era mía, en una habitación que olía a productos de limpieza industrial. Y por primera vez en semanas, dormí porque lo difícil había pasado. La incertidumbre, la sospecha, la esperanza de estar equivocado. Ahora sabía, y saber significaba poder actuar. El sábado por la mañana, mi teléfono sonó a las 8. El nombre de Jennifer en la pantalla. Dejé que sonara 4 veces antes de contestar. No por crueldad, sino porque quería que sintiera lo que es esperar. Mike, dijo cuando contesté, su voz tensa, controlada. ¿Dónde estás? ¿Importa? Claro que importa. Te fuiste. Tomaste tus cosas y te fuiste sin decir una palabra. Llegué anoche a casa y ya no estabas. ¿Cómo estuvo la fiesta? Pregunté a través de ella. Pude escuchar en la pausa. ¿Qué? Tu celebración. ¿Cómo estuvo? ¿Austin disfrutó sentarse en tu mesa con tus padres? Otra pausa. Más larga esta vez. Mike, si esto es por la distribución de los asientos. No es por los asientos, Jennifer. Es por $200.000. Silencio. Silencio total. Puedo imaginar su rostro, el color desvaneciéndose. No sé de qué hablas, dijo finalmente. Sí sabes. Parker Hospitality Ventures, la LLC en la que has estado canalizando nuestro dinero de retiro. El pequeño fondo de inversión de Austin, el que usó para abrir Velocity Café y robar mis contratos. Mike, puedo explicarlo. ¿Puedes explicar las firmas falsificadas? Porque Gerald me mostró los comprobantes de retiro. Esa es mi firma en documentos que nunca firmé. Eso se llama fraude, Jennifer. Es un delito grave. Su respiración cambió. Se aceleró.
Estás hablando con abogados. Claro que hablo con abogados. ¿Qué pensabas que iba a hacer? ¿Dejar que me robaras a plena luz del día? No fue un robo. Fue una inversión. Austin necesitaba capital inicial. Austin necesitaba mi dinero para competir contra mí. Y tú lo ayudaste. Le diste nuestra información financiera, nuestros contratos con proveedores, nuestra estructura de precios, todo lo que necesitaba para socavar mi negocio y alejar a los clientes. Eso no. Se detuvo. Empezó de nuevo. Mike, no entiendes todo el panorama. Entonces explícamelo. Explícame por qué mi esposa ha estado robándome durante 18 meses para financiar el negocio de su exnovio. Explícame por qué te has estado reuniendo con él para almorzar en tu lugar habitual mientras me dices que estás en reuniones. Explícame la tarjeta de agradecimiento de Silver Creek el fin de semana que me dijiste que estabas haciendo. Voluntariado en un refugio. Revisaste mis cosas. Revisaste mis cuentas bancarias. Ya no hay privacidad. Jennifer, ahora lloraba. Lágrimas silenciosas, pero las oía. Mike, por favor vuelve a casa. Podemos arreglar esto. No hay nada que arreglar. El lunes por la mañana te van a entregar los papeles de separación. El martes por la mañana voy a presentar una denuncia por fraude y robo de identidad. Y para finales de la próxima semana, cada cliente que me robaste va a saber exactamente quién es Austin Parker. No puedes hacer eso. Eso es difamación. No es difamación si es verdad. Y tengo documentación, Jennifer. Registros bancarios, firmas falsificadas, historiales de transacciones, todo lo que tu flamante sueldo de vicepresidenta no puede hacer desaparecer. Ella guardó silencio mucho tiempo. ¿Y qué pasa con Madison? Madison ya sabe. Me llamó anoche y ¿sabes qué me dijo? Dijo que está de mi lado porque hasta su hija de 19 años puede ver lo que has estado haciendo, Mike. Se acabó, Jennifer. Con el matrimonio, con las mentiras, con fingir que no veo lo que está justo frente a mí. ¿Quieres a Austin? Puedes quedártelo, pero no te quedas con mi dinero, mi reputación empresarial ni mi dignidad también. Colgué antes de que pudiera responder. Me temblaba la mano. No de rabia, sino de alivio. Lo había dicho. Todo. La verdad que llevaba semanas cargando. Mi teléfono sonó de nuevo de inmediato. No contesté. Volvió a sonar. Volví a rechazar. Entonces llegó un mensaje de texto. Por favor, no hagas esto. Lo siento. Podemos arreglarlo. Te amo. Me quedé mirando esas 3 palabras. Te amo. 21 años de matrimonio. Y eso fue lo que dijo. Ahora, después de todo, borré el mensaje y bloqueé su número. Luego llamé a Madison. Hola, papá. Contestó ella. ¿Estás bien? Estoy bien, cariño. Solo quería escuchar tu voz. Mamá me ha estado llamando toda la mañana, llorando, diciendo que no quieres hablar con ella. Eso es cierto. Bien. Dijo Madison, no lo hagas. No lo merece. Lunes por la mañana, 9 en punto. Oficina de Patricia Hendrick. Tenía 3 carpetas extendidas sobre la mesa de conferencias, cada una más gruesa que la anterior. Mike, siéntate, dijo Patricia. Tenemos que hablar de lo que encontré. Me senté. Me preparé. Tu esposa no solo te robó, dijo Patricia. Cometió fraude electrónico, robo de identidad y lo que podría considerarse crimen organizado, dependiendo de cómo quiera acusarla la fiscalía. Crimen organizado. Ella y Austin Parker han estado operando un esquema durante 18 meses. Usan la inteligencia de tu negocio para competir deslealmente con tus franquicias y luego canalizan las ganancias a través de la LLC. Eso es actividad criminal organizada. Entra en la ley RICO. Me recosté en la silla. ¿Estás diciendo que mi esposa dirige una empresa criminal? Técnicamente, sí. Pero aquí viene lo interesante. Patricia sacó otro documento. Hice que un investigador privado revisara los antecedentes de Austin Parker.
Resulta que no es la primera vez. Deslizó un papel por la mesa. Registro Judicial de Oregón. Austin Parker fue demandado por su exsocio por fraude y malversación de fondos. Se resolvió fuera de los tribunales hace 3 años por una cantidad no revelada. Ya lo había hecho antes. Dije, al menos una vez, probablemente más. Y Jennifer o no lo sabía o no le importaba. ¿Qué significa esto para la separación? Patricia sonrió, fina y afilada. Significa que tienes ventaja. Los cargos criminales sobre la cabeza de alguien suelen hacer que esa persona sea muy razonable en las negociaciones de divorcio. ¿Quieres la casa? La tendrás. ¿Quieres la custodia total de los bienes compartidos? Hecho. ¿Quieres que te devuelva el dinero robado? Lo hará. Porque la alternativa es explicarle a un jurado por qué falsificó tu firma. ¿Y Austin? ¿Podemos ir tras él también? Patricia se inclinó hacia adelante. Mike, soy tu abogada, no la de él. Pero si presentaras una demanda civil contra Parker Hospitality Ventures por interferencia ilícita en relaciones comerciales y fraude, y esa demanda incluyera solicitudes de descubrimiento de todos sus registros financieros. Bueno, eso sería perfectamente legal. Hazlo. ¿Estás seguro? Las demandas civiles son caras y llevan tiempo. Estoy seguro. Quiero cada dólar de vuelta y quiero que todos en esta industria sepan quién es Austin Parker. Patricia asintió. Tendré los papeles listos para el miércoles. Salí de su oficina a las 10, conduje a la franquicia del centro. Tom estaba detrás del mostrador entrenando al nuevo asistente de gerente. Jefe, dijo Tom al verme. Te ves diferente. ¿Diferente cómo? No sé. Quizá más ligero. Sonreí. Es porque finalmente dejé caer unos 130 libras de peso muerto. Tom se rió. Luego su expresión se volvió seria. Mike, necesito decirte algo. Ese competidor, Velocity Café, me llamó la semana pasada. Intentaron reclutarme. Me ofrecieron un 20% más de lo que te pagan. ¿Qué les dijiste? Les dije que se fueran al diablo, pero conocían nuestra estructura salarial. Sabían exactamente cuánto ganaba. Alguien les estuvo pasando información. Ya no, dije. Ese canal está cortado. Tom, mírame bien. Esto tiene que ver con Jennifer, ¿verdad? Sí, es así. Lo siento, amigo. No lo estés. A veces la basura se saca sola. Solo tienes que dejarla ir. Pasé el resto del día en la sucursal Riverside, revisando inventario, cuentas, hablando con clientes habituales, volviendo al ritmo del trabajo. Alrededor de las 3, mi teléfono vibró. Mensaje de un número desconocido. Soy Richard Collins, el padre de Jennifer. Necesitamos hablar. Miré ese mensaje largo rato. Richard Collins, el hombre que me excluyó de la celebración de su hija porque no era lo suficientemente exitoso para sus estándares. Respondí. Habla con mi abogada, Patricia Hendrick. Ella te dará mis condiciones. Aparecieron 3 puntos, desaparecieron, reaparecieron. Finalmente. Esto es un asunto familiar. Debería quedarse en la familia. Deberías haber pensado en eso antes de invitar a Austin Parker a sentarse en mi lugar. Escribí. Aquí se acabó. Bloqueé el número. Mi teléfono sonó de inmediato. Esta vez era Susan Collins, la madre de Jennifer. Dejé que fuera al buzón. Luego David Collins, el hermano de Jennifer, buzón. Luego Jennifer otra vez, desde otro número. Buzón. Estaban cerrando filas, intentando controlar la narrativa, tratando de hacerme el villano. Pero yo tenía algo que ellos no. Documentación, pruebas, la verdad. Y al final, eso es lo único que importa. 3 semanas después de presentar la separación, el mundo de Austin Parker comenzó a derrumbarse. Empezó pequeño. Un inspector de sanidad llegó a Velocity Café y encontró 18 violaciones al código. Cerraron el lugar por una semana. Luego resurgió la demanda de Oregón. El socio con quien Austin había llegado a un acuerdo.
Resulta que nunca pagó el acuerdo. Solo hizo 3 pagos y desapareció. Ahora había una orden de arresto en Portland. Mi demanda civil fue la siguiente. El descubrimiento es algo hermoso cuando estás del lado correcto. Austin tuvo que entregar todos los registros financieros, contratos y transacciones de los últimos 3 años. Y lo que encontramos fue un patrón. Lo había hecho antes, no solo en Oregón, también en Arizona, en Nevada. Siempre el mismo esquema. Encontrar a la esposa de un empresario en apuros, seducirla, obtener acceso a la información financiera y luego competir contra el marido hasta que el negocio fracasara. Jennifer era solo la última. Patricia me llamó un jueves por la mañana. Mike, Austin Parker acaba de declararse en bancarrota, personal y empresarial. Está tratando de proteger sus activos antes de que salga tu sentencia. ¿Puede hacer eso? Puede intentarlo, pero los síndicos de bancarrota revisan muy de cerca las transferencias de activos y todo ese dinero que movió a cuentas offshore en los últimos 6 meses. Lo recuperarán. ¿Y Jennifer? Está nombrada como CEO conspiradora en el fraude. Si Austin cae, ella cae con él. Me quedé con esa información mucho tiempo. 21 años de matrimonio, una hija, y todo se reducía a esto. Mi esposa enfrentando cargos criminales porque eligió al hombre equivocado en quien confiar. Jennifer llamó esa noche. La primera vez que contesté su llamada en 3 semanas. Mike, dijo con voz pequeña, quebrada. Necesito tu ayuda. ¿Con qué? La fiscalía quiere acusarme de fraude. Patricia les contó sobre las firmas falsificadas. Dicen que podría enfrentar 5 años. ¿Podrías? El fraude es un delito grave. Por favor. Te lo suplico. Retira los cargos. Diles que no presentarás cargos. Jennifer, yo no presenté cargos. Lo hizo la fiscalía. Una vez que vieron las pruebas, ya no estuvo en mis manos. Pero tú les diste las pruebas. ¿Me hiciste esto? No, dije, tú te lo hiciste a ti misma. Me robaste. Falsificaste mi firma. Ayudaste a Austin a destruir mi negocio. Yo solo lo documenté. Ella lloraba ahora. ¿Y Madison? ¿Qué pasará con ella si voy a prisión? Madison tiene 19 años. Es adulta. Estará bien. No me habla. No devuelve mis llamadas. Eso es asunto entre tú y ella. Hubo una larga pausa. Luego Jennifer dijo algo que me sorprendió. Lo siento por todo. Fui estúpida. Pensé que Austin me haría rica. Pensé que estábamos construyendo algo, pero todo fue mentira. Sí, dije, lo fue. ¿Me odias? Lo pensé. ¿La odiaba? No. El odio requiere energía. Requiere importar lo suficiente para aferrarse al rencor. Y yo ya no tenía ni una ni otra. No te odio, Jennifer. Solo que ya no te amo. Y eso es peor, ¿verdad? Colgó sin responder. El divorcio se finalizó 8 semanas después. Jennifer firmó todo lo que Patricia le puso delante. No peleó por la casa. No peleó por las franquicias. No peleó por nada. Estaba demasiado ocupada enfrentando cargos criminales. La fiscalía le ofreció un trato. Declararse culpable de un cargo de fraude, 2 años de libertad condicional, pagar restitución. Lo aceptó. Austin no tuvo tanta suerte. 3 cargos de fraude, 1 de robo de identidad, múltiples cargos de hurto. El juez le dio 4 años. Saldría en 2 con buena conducta. Yo conseguí la casa, las franquicias, un fallo contra Austin por $200,000 que probablemente nunca cobraré. Pero también conseguí algo más. Conseguí a Madison. Vino a casa para Acción de Gracias. Cocinamos juntos. Solo nosotros 2. Pavó, relleno, puré de papas, cosas normales. Papá, dijo mientras lavábamos los platos. ¿Estás bien? ¿De verdad bien? Sí, cariño. De verdad lo estoy. Estoy orgullosa de ti por irte,
por luchar, por no dejarlo pasar. La abracé. Eres lo mejor que salió de ese matrimonio. ¿Lo sabes? Lo sé, dijo. Me lo dices cada vez que te veo. Y era verdad. 14 meses después de la celebración de Jennifer, estaba en la gran inauguración de mi cuarta franquicia. Más grande que las otras, mejor ubicación, equipo premium. Todo lo que había planeado antes de que Austin Parker intentara destruirme. Madison estaba allí ayudando detrás del mostrador. De vuelta en casa por las vacaciones de primavera, con una camiseta de la empresa, preparando lattes para la multitud del primer día. Tom estaba a cargo de la sucursal del centro. Ahora, socio pleno, con un 20% de participación en la empresa. Se lo había ganado. Mi teléfono vibró. Mensaje de Patricia. El acuerdo llegó. El fideicomisario de Austin recuperó $140.000 de cuentas offshore. Los cheques están en camino. No todo lo que perdí, pero suficiente. Más que suficiente. Una mujer se acercó al mostrador. 30 y tantos años. Rubia, sonrisa confiada. Este lugar es increíble, dijo. ¿Cuánto tiempo llevan en el negocio? 15 años, respondí. Empecé con una sola sucursal. Ahora tenemos 4. Eso es impresionante. Voy a abrir una panadería al otro lado de la calle. Tal vez podríamos hacer una alianza. Tu café, mis pasteles. Tal vez. Dije, soy Mike, por cierto. Sara, dijo, extendiendo la mano. Sara Michey. Hablamos 20 minutos sobre negocios, el barrio, sobre nada importante, y fue fácil, natural, como debería sentirse una conversación. Cuando se fue, Madison se acercó. Estaba coqueteando contigo. Papá, no fue uno, fueron 2. Te dio tu tarjeta con su número personal escrito al dorso. Miré la tarjeta. Claro, 10 dígitos con letra prolija. Deberías llamarla, dijo Madison. Quizá lo haga. Papá, ha pasado más de un año. Mamá siguió adelante. Tú también deberías. Tu mamá siguió adelante 2 años antes de que nos separáramos. Eso es diferente. Entonces llámalo a ajustar cuentas. Llámalo como quieras. Solo llámala. Guardé el teléfono en el bolsillo. Ya veremos. Esa noche, después de que la multitud de la inauguración se fue, me senté en mi nueva oficina mirando los libros. Los números eran buenos, mejor que buenos. El negocio prosperaba. Mi teléfono vibró. Mensaje de Jennifer. Vi la noticia de la nueva sucursal. Felicidades. Te lo mereces. Miré ese mensaje largo rato. Luego lo borré sin responder porque eso es lo que pasa al avanzar. No puedes hacerlo si sigues mirando atrás. Saqué la tarjeta de Sara, miré esos 10 dígitos, pensé en lo que dijo Madison. Entonces escribí, hola, soy Mike del café, ¿quieres cenar esta semana y hablar de esa alianza? Aparecieron 3 puntos. Luego, me encantaría, ¿el viernes te va bien? El viernes es perfecto. Respondí. Dejé el teléfono y miré alrededor de mi oficina la foto enmarcada de Madison en la pared. La licencia comercial con mi nombre, la vida que reconstruí desde cero. Jennifer me había quitado mucho. Dinero, tiempo, confianza, pero no lo que importaba. No me quitó la capacidad de construir algo real, de levantarme, de empezar de nuevo. Y al final, eso fue lo que nos separó. Ella apostó todo a un estafador y perdió. Yo aposté por mí mismo y gané. La cafetería estaba llena de clientes. Madison reía con alguien en la caja. La máquina de espresso zumbaba. Todo estaba exactamente como debía estar. Tenía 44 años, estaba soltero, comenzando la expansión del negocio y quizá, solo quizá, empezando algo más también. No era la vida que había planeado hace 21 años cuando me casé con Jennifer Collins. Era mejor.